Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que escuchen este canal. El día de reposo ha pasado. Le damos gracias a nuestro Dios por este día hermoso que nos dio. Hoy hablaremos más acerca del capítulo 8 del libro de Daniel. Estamos siguiendo y hablando poco de cada capítulo de la escritura, principalmente de Daniel. En Daniel 8:14 dice la palabra: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por la vida que nos das. Padre mío, gracias por un día más que nos has dado. Hoy, Padre mío, alabamos tu nombre y estamos contentos. Bendice, Padre Santo, en una forma especial a la viuda y al huérfano. Y a aquella persona, Señor, que no te ha conocido, enséñale tu verdad para que pueda venir y ser parte de aquellos que un día nos levantaremos a recibirte en las nubes de los cielos. Acompáñanos, Padre mío, en esta noche, en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. En el año 548 al 547 antes de Cristo, se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel 8 y que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y Daniel 7, la visión de Daniel 8 omite Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel 8 es paralela a la visión de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino, Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representa en Daniel 8, corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. Al igual que en Daniel 2 y 7, es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales. Aunque con un simbolismo diferente, este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío o un chivo, debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel que sucedía una vez al año. Los carneros y machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero las dos se mencionan solo en el día de la expiación. Por lo tanto, aquí se escogen intencionalmente estos dos animales para ilustrar el día de la expiación, que es un énfasis importante en la visión de Daniel 8. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve a un carnero que embiste en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Y eso lo podemos mirar en Daniel 8:4. Este movimiento triple indica la expiación, indica la expansión de este poder. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme, hermanos, a su voluntad, y se engrandecía. Hería con sus dos cuernos a todos lados. En Daniel 8:20 podemos mirar
Como indica el ángel, el carnero con 2 cuernos representa Medo-Persia. Y las 3 direcciones son las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. Daniel 8:5. Mientras yo consideraba, dice la palabra, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:21. El ángel dice que este macho cabrío representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra significa que avanza rápidamente. Este simbolismo representa la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo que tiene alas, como lo mira usted ahí en la portada. Cuando el macho cabrío estaba en la mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Daniel 8:8. Dando paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos del cielo. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio del año 323 a.C., a los 33 años de edad, y su reino se dividió en los 4 generales, como usted puede ver allí el leopardo con las 4 cabezas. Después de describir los 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos del cielo, el texto dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno o si este poder proviene de uno de los 4 cuernos que, como hemos visto, estos 4 cuernos representan a los 4 generales de Alejandro, o proviene de uno de los 4 vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original indica, mi amigo, que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo, y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones. Este cuerno, mi amigo, es Roma, primero pagana y luego papal. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro, hacia cuando Cristo Jesús regresa. De acuerdo al texto bíblico, el cuerno pequeño, en primer lugar, efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció para los lados. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión, mi amigo, vertical, recibe atención. En este modo de crecer, en esta forma vertical, es digno de que le pongamos atención. Una atención bien detallada. Pues en este sentido existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel 7. Ambos cuernos son pequeños al principio, después se hacen grandes. Ambos son poderosos y ambos son perseguidores. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos tienen aspectos de su actividad. Y ambos son delineados por el tiempo profético. Ambos llegan hasta el tiempo del fin. Ambos sufren una destrucción sobrenatural. Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 representan el mismo poder, porque en Daniel 2 y 7 la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Y pudimos ver que de la bestia espantosa y terrible surge este cuerno pequeño, derribando a 3. En Daniel 8:10 dice la palabra que el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel,
que se encuentra en Génesis 11:4. Subamos hasta arriba, hasta el mismo cielo. Los términos el ejército y estrellas se refieren al pueblo de Dios en el Viejo Testamento. A Israel se le llama huestes o ejércitos del Señor. Daniel también dice que los fieles de Dios brillan como las estrellas del cielo. Esto no es un ataque literal, mi amigo, a los cuerpos celestiales de los cielos, sino una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos. Aunque miles de cristianos, mi amigo, fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa intentan reemplazar el papel sacerdotal de Cristo. Daniel 8:11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? En el capítulo 10 y verso 21 dice: el ángel Gabriel dice que este es Miguel, vuestro príncipe. En hebreo, Micael, que significa el que es como Dios. Y en Daniel 12:1 dice: Miguel, el gran príncipe. Entonces, este hombre se exalta contra el mismo Jesús. Note usted, mi amigo, que este poder crece horizontalmente al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La potencia simbolizada por el cuerno pequeño empieza a crecer en forma vertical. Se engrandece hasta el ejército del cielo, echa por tierra las estrellas y las pisotea, refiriéndose a la persecución del pueblo de Dios por el poder romano. La historia revela que esto ocurrió en dos etapas. La primera por Roma imperial, que empezó alrededor del año 100 después de Cristo, y que Juan el revelador del Apocalipsis fue una de sus víctimas. Esta persecución duró hasta el año 313, fecha en que Constantino I promulgó el edicto de Milán, el cual concedió oficialmente tolerancia a la religión cristiana. Su segunda fase, que inicia en el 538, el emperador Justiniano reconoció al Papa Juan I como jefe de todos los obispos y el verdadero y efectivo escarmentador de herejes. Juan y sus asesores no vacilaron, mi amigo, en aprovechar el apoyo imperial para granjearse no solo a las autoridades eclesiásticas, sino también política, desde que la iglesia fue dotada no solo de autoridad espiritual, sino también de poder civil. Tenía tropas y policías bajo su mando, y con esto el error doctrinal, ya fuera real o supuesto, se trataba como un crimen. A partir de este tiempo, la profecía del cuerno pequeño entró en su segunda fase como iglesia-estado Roma. Como iglesia-estado, Roma empezó a lanzar persecuciones en el nombre de Jesucristo. Daniel 8:11 dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Mi amigo, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios continuos que se llevan a cabo en el santuario, de los sacrificios y la intercesión de los sacerdotes. Es a través de estos servicios que los pecadores recibían el perdón y los pecados quedaban en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos mediante esa adoración falsa. El cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y Daniel 8:12 dice: y prosperó. Luego, mi amigo, del devastador ataque del cuerno pequeño, se anuncia que el santuario será purificado.
Para entender este mensaje debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena de juicio descrita en Daniel 7:9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también está ubicado o tiene que estar ubicado en el cielo. Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial. Daniel 8 describe, mi amigo, el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario celestial. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Usted se puede preguntar. Los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Cristo han sido transferidos al santuario celestial. Al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario cuando ellos mataban a la víctima, los pecados simbólicamente se transferían al santuario terrenal. Y cada año se hacía una expiación, se hacía una purificación del santuario. Ese era el año de la expiación y el pueblo quedaba preparado para el siguiente año. Se sacrificaban una grande cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario, mi amigo, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es como pecadores que necesitamos la sangre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice el verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, dice la Escritura, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mi amigo querido, a la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión? La visión que se refiere del carnero Medo-Persia, del macho cabrío Grecia y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y Roma papal. El otro ser celestial responde: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mi amigo querido, el tiempo más largo profético de la Biblia, los 2300 años de Daniel 8:14, que comenzaron en el año 457 antes de Cristo por la orden de Artajerjes para restaurar a Jerusalén. Los primeros 70 años, los primeros 490 años, o las 70 semanas, terminaron en el año 34 después de Cristo. Le quedan 1810 años. Si usted suma 1810 al año 34, lo llevan a 1844. En 1844 terminó el tiempo profético. El juicio comienza en el cielo. Mi amigo querido, tenemos 170 y tantos años de juicio. Hay mucho que decir acerca de estas profecías. Hay mucho que hablar, pero no podemos cubrir tanto tiempo, tanta historia en este pequeño espacio.
te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche por la vida que nos das. Bendícenos, Padre Santo, bendice la vida y al huérfano. Te pedimos bendición. Señor, acompáñanos y síguenos ayudando y danos fuerzas, danos sabiduría y bendice a todas aquellas personas que han de escuchar estas palabras. Señor y Padre eterno, gracias. En el dulce nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amigo querido, la palabra del Señor dice que debemos estar atentos a la profecía. Hay mucho que hablar de estos símbolos. La historia profética no falla. El Dios que anuncia lo que va a suceder en el futuro no falla. No tienes que ir con un brujo, no tienes que ir con una pitonisa para que te adivine el futuro. Así como Dios predijo el surgimiento de naciones, así también son naciones que caen. Y el reino de Cristo un día permanecerá para siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro y ponga en ti paz.